Ahora que empieza el buen tiempo, a la gente le entran ganas de irse por ahí. De irse a la playa, de irse a la montaña y después de tanto confinamiento, la gente ya quiere descubrir lugares nuevos. Ya te vayas a hacer una ruta en bici, dar una vuelta al perro o simplemente quieres averiguar caminos nuevos, te recomiendo llevar un kit de supervivencia. Y así podrás disfrutar paisajes como este con mucha más tranquilidad, que sabes que si te pasa cualquier cosa tendrás las herramientas necesarias para arreglar ese problema. Los kits de supervivencia suelen venir en este tipo de cajas. Son cajas de plástico que tienen una espuma que va muy bien porque así cuando lo llevas en la mochila lo que hay dentro no te hace ruido. Estas cajas son muy chulas, lo que pasa que el problema que tiene es que las bisagras son de plástico. Sobre todo las bisagras que cogen las dos tapas. Y ese sería el punto más débil. Pero bueno, yo la he llevado durante un buen tiempo y a mí no me han dado problemas. Aún así prefiero llevar un bolsito de tela. Yo por ejemplo utilizo este. Un bolsito pequeño que le da golpes y no se estropea, no es rígido. Esto cualquier bolsito que tengáis en casa os vale, o una riñonera, o hay gente que utiliza cajas de plástico o cajas metálicas de las galletas. Eso depende de lo que queráis meter cada uno. Este tipo de pulseras que me veis en muchos vídeos tiene muchas utilidades, pero esto lo veremos más específicamente en otro vídeo. Un kit de supervivencia consiste en llevar cosas muy útiles que te saquen de una posible emergencia. Y cuanto más pequeño y menos pese mejor, ya que vamos a estar cargando con esto durante toda la ruta. Bueno, lo que yo llevo es, lo primero, una mascarilla, porque hoy en día no se puede ir a ningún sitio sin mascarilla, así que ya aprovechando de que tengo que llevar una, la meto en este kit, porque es algo muy fácil de conseguir, todo el mundo tiene una, no pesa, y esto sirve por ejemplo para tapar una herida. Esto lo dobla y lo colocas sobre la herida. Lo siguiente que llevo es una manta térmica, que esta manta hay de diferentes medidas y hay de dos colores, está la plateada y la plateada y dorada. Si compráis una, comprad la plateada y dorada, porque el plateado repele el calor, lo rechaza, y el dorado absorbe el calor, así que cuando nos tapamos hay que taparse con el dorado hacia afuera. Otra cosa que llevo son toallitas húmedas de celulosa. Estos son toallitas desinfectantes. Cuando tienes una herida, coges, limpias bien la herida y luego la tapas, y así te aseguras de que no se va a infectar. Y esto ocupa muy poco y es muy importante. Papel es fundamental llevarlo. Primero que puedes apuntar cualquier cosa, cualquier camino, decir, pues antes pasa por este camino donde estaba, hacerte un pequeño mapa. Luego que puedes traer cosas apuntadas de casa, un número de teléfono, unas coordenadas, cosas importantes. Y en un caso extremo puedes hacer un fuego. Que esto del fuego hablaré un poco por encima cuando haga el vídeo de las pulseras, porque hay zonas de España que está prohibido hacer fuego. Un kit de costura, una aguja y un poco de hilo. A mí por ejemplo en este kit de costura me vienen varios colores, pero bueno, a mí ya con uno ya me vale. Esto es importante por dos motivos. Primero, es normal que por la montaña se rompa la ropa. Rozas con la roca o con las ramas y se te rompe la ropa. Eso, si está lloviendo es un problema, te entra agua. Si hace frío, te entra el frío. Y si hace calor, te da el sol y te quema. Así que parece una tontería, pero es importante. Y el segundo motivo es que siempre te puedes hacer un punto y cerrar una herida. Imperdible, yo siempre llevo unos cuantos porque esto va muy bien para el tema de bolsillos y cremallera. Si se rompe la mochila o algo, esto lo puedes poner y lo puedes abrir y cerrar cuando quieras. Que por cierto, déjame en los comentarios cómo se llama esto en tu país, porque hay sitios que lo llaman diferente. Tirita. Esto ocupa muy poco y no pesa nada. Y hay de diferentes tamaños, hay más grandes, más pequeñas, y esto va muy bien sobre todo para el tema de las manos, porque es normal que en las manos tengamos cortes o arañones. Así que un corte en las manos o en los pies te hace muy torpe. Y con esto solucionamos este problema. Te cortas en el dedo, por ejemplo, te pones una tirita y puedes utilizar el dedo. Porque para cortes pequeños o roces es mejor una tirita que una venda, ya que la venda ocupa más. Sin ir más lejos, todo el mundo sabe el típico roce que te hacen los zapatos nuevos en el tobillo. Y eso molesta mucho, y con una tirita se soluciona ese problema, y pasas de ir un poco cojo a ir bien. Todo esto lo llevo en bolsas herméticas. Esta por ejemplo ya está bastante usada, tiene un agujero, pero la cambiaré por otra hermética. Bridas de nylon. Son muy prácticas, tienen muchas utilidades y son muy resistentes. Yo llevo de diferentes tamaños. Hay con diferentes cierres, por ejemplo el de la izquierda, cuando la cierras ya no se puede volver a abrir.
Así que hay que tener cuidado porque esas ya hay que cortarlas. En cambio, este cierre, por ejemplo, tú lo cierras, queda seguro y luego lo puedes volver a abrir. Aprietas el pulsador ese y ya la puedes volver a abrir. Así que con este tipo de cierre tiene mucho más uso, que con la otra solo es de un uso. Venda. Yo llevo 2 rollos de venda. Porque a lo mejor te hace falta vendar o un brazo que es más pequeño o una pierna que es más grande. Así que con 2 rollos voy bien. Pinzas. Yo por ejemplo llevo 2 tipos de pinzas diferentes. Llevo la típica pinza de toda la vida, que esto va bien porque por ejemplo hay cosas pequeñas que no te puedes quitar con las manos, como astillas, que eso molesta mucho tanto en las manos como en los pies. Y esta es una pinza fácil de conseguir, la tiene todo el mundo en casa. Y luego llevo estas 2 pinzas amarillas especiales, que son la misma pinza pero de diferente tamaño. Y esto me vale tanto para mi perro, que está aquí conmigo, como para mí, porque son pinzas para quitar garrapatas. Y esto es importante sobre todo en verano. Las garrapatas hay que saber quitarlas, porque si las quitas tirando, una de dos, o se queda la cabeza dentro y se infecta, o te vomita dentro y también se infecta. Así que esto es muy práctico porque se quita muy fácil y rápido. Aparte que las garrapatas transmiten enfermedades. Y una ruta con una garrapata pegada y sin herramientas para poder quitártelo, psicológicamente ya te agobia. Llevo un poco de esparadrapo, que esto va bien para el tema de sujetar vendajes. Esto no hace falta llevar tijeras, con un tirón de la mano ya se rompe. Y esto tiene que ir junto con el vendaje, así cuando tengamos que necesitar la venda, utilizaremos también el esparadrapo. También llevo un guante de látex. Este guante tiene muchos usos, lo puedes utilizar de bolsa, lo puedes llenar de agua y le haces un nudo y guardas agua. Puedes guardar cualquier cosa, aparte, le haces un nudo y queda estanco, por si te metes en el agua y no quieres que nada se moje, por ejemplo el móvil. También lo puedes utilizar para hacer un nudo donde sea. También puedes hacer una boya hinchándolo de aire, tiene muchos usos. Y luego lo doblas y ni ocupa ni pesa. Aparte de las toallitas desinfectantes que ya llevo, a mí me gusta llevar otro botecito con alcohol o algo que me pueda limpiar bien las heridas. Así que con esto del coronavirus es muy fácil encontrar en cualquier sitio un gel de estos limpiamanos que lleven alcohol. Y esto es perfecto para llevarlo en tu kit de supervivencia. Y por último llevo esto. Estos son puntos de tela para cerrar un corte. Llevo 4 por si me hago un corte grande. Y esto es mucho más práctico y rápido que hacerte tú un punto con el hilo, ya que coserte uno mismo hay que tener la mente muy fría y no todo el mundo puede, así que ese punto de tela es lo más práctico que hay. Te lo pones, es adhesivo, cumple su función, es rápido y fácil. Y esto es todo lo que yo llevo en mi kit de supervivencia. Aparte de este kit yo llevo más cosas en la mochila, llevo cantimplora, bueno, llevo más cosas. Pero sé que cuando me voy a alguna ruta, a algún paseo, esto me lo llevo. Y así vaya donde vaya, sé que lo básico lo llevo en este bolsito. Luego aparte depende de donde me vaya, me llevo más cosas, si la ruta es más larga, voy más equipado o voy menos. Estos kits ya los venden hechos, pero como habéis visto, muchas de las cosas que utilizo yo las tiene casi todo el mundo en casa. Así que si tienes la mayoría de cosas, o te falta alguna, te sale más a cuenta comprarlo por separado y completar tu kit de supervivencia. Aparte, dependiendo del clima, nos interesa más llevar unas cosas o otras. Si tú ya tienes un kit de supervivencia, coméntame qué llevas y cómo es el clima donde estás. Dime qué le pondrías a mi kit de supervivencia y qué es lo que más te ha sorprendido de lo que llevo. ¿Qué sueles utilizar? ¿Una caja de plástico, un tupper, caja metálica o un bolsito? Y ya sabes, dale un buen me gusta, compártelo con tus amigos para que todo el mundo que vaya de excursión lleve su propio kit de supervivencia. Suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando suba el vídeo de la pulsera y nos vemos en el próximo vídeo.